Hola, ¿cómo están todos? Bueno, estamos otra vez acá en Cañuelas, en nuestra sede de SUTEBA. Eh, Queremos homenajear a los trabajadores y trabajadoras por el día de mañana, que es 1 de mayo. Así que tenemos dos invitados súper especiales, Octavio y Carlos, que vamos a hacerle lugar para que también salga en la pantalla. La manito. Y Y bueno, la idea es hablar un poco sobre lo que significa este día y más resignificarlo en estos tiempos que estamos viviendo de ataques neoliberales contra todos los derechos de los trabajadores, tratados como privilegios, y donde estamos viendo un retroceso en el mundo laboral importante, una pérdida de trabajo, pérdida de empleo. Y entonces nos parece importante que esta lucha, que uno a veces cree que los derechos están conquistados para siempre, no es así. Así que les voy a ceder la palabra y el espacio para que los puedan ver y ellos puedan dejar su experiencia. Dale. Bueno, Buenas tardes. como todos saben, mañana es el 1 de mayo, el Día del Trabajador y de la Trabajadora en nuestro país y a nivel mundial. Nosotros venimos un poquito también a contarles del sentido de lo que significa reconocerse como trabajador, que a veces a los compañeros y compañeras les cuesta un poco. Y también le queremos contar lo que fue ayer los 30 años de nuestra central de trabajadores, que es la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, en donde se dio una disputa, como decía la compañera recién, en las épocas neoliberales. En el año 92, por primera vez, se empieza con el grito de Bursaco, en donde se empieza un proceso de un sector de los gremios de trabajadores y trabajadoras que se empieza a oponer al modelo sindical que establecía la CGT en ese momento, que era de una obsecuencia total con el gobierno de Carlos Menem. Ahí es donde nace nuestra central, en el año 92 que inicia, y en el 96 con el Congreso Fundacional en el Luna Park. Es un proceso en donde los trabajadores y trabajadoras de ese momento digamos, decidido en la más amplia unidad poder conducir los destinos desde otra mirada, ¿no? Recordemos un poquito el contexto histórico de los 90, en donde muchos de los trabajadores y trabajadoras de la época, primero, se quedaban sin trabajo, y segundo, fue una disputa muy importante en contra de las privatizaciones, tanto de teléfonos, gas natural, luz, las antiguas empresas que nosotros teníamos, digamos, a cargo del Estado, Esos monopolios. y que empezaron a privatizarse a precio vil y reducir la planta de trabajadores, ¿no? Bueno, los ferroviarios, un montón de sectores que se consideran estratégicos, que se vendieron a precio vil y que dejaron miles y miles de trabajadores en la calle. Bueno, nuestra central nace a partir de esa decisión política y sindical de oponerse a ese modelo político que estaba conduciendo los destinos de este país. Ayer estuvimos en un plenario donde hubo más de 1.500 compañeros para recordar esa época y para reafirmar, después de disputas políticas que hemos tenido, para poder reunificar lo que son las dos centrales, porque nuestra CTA hoy está dividida en la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, en donde ya en la provincia se está trabajando en unidad de acción,
y se está planteando la reunificación de ambas centrales para para confrontar con este gobierno que, como dijo la compañera al principio en su introducción, viene por los derechos y ya vino por los derechos de los trabajadores. Sí, es lo que acaba de decir el compañero, que fue un marco ayer, un día muy conmemorativo de los 30 años de la CTA. Se vio un avance digamos, en unir las dos CTA a nivel provincia, que es lo que nos va a dar más, digamos, más fuerza para luchar contra este avance neoliberal, que no es nada más y nada menos que la quita de los derechos de los trabajadores. Lo bueno que toda la historia que contó Octavio de nuestra CTA también abrazó a los desprotegidos en esa época. Muchos movimientos sociales que fueron surgiendo, también nosotros los abrazamos a la unión de los trabajadores y pelear junto a ellos todos los derechos que nos están quitando en la actualidad. Muy emotivo, la verdad que tenemos que empezar a reconocernos como trabajadores, como lo dijo el compañero. Es un momento bastante complicado que estamos pasando, también por el descreimiento, por el no participar, por el no hacer, el dejar hacer. Creo que es un momento que tenemos que empezar a reafirmar lo que se consiguió y lucharlo, defenderlo digamos, y tratar de mantener todo lo que tenemos, porque son días oscuros y la verdad que un día como mañana tener que transitar con este gobierno que tenemos en la actualidad es bastante feo, pero tenemos todas las esperanzas de que como unión de los trabajadores vamos a salir adelante, y creo que vamos a salir adelante con el apoyo de cada uno y cada una de los trabajadores de acá de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también. Hubo, la verdad que muy emocionante ayer, nos mostraron un video, nosotros no estábamos en esa época, pero un video muy emotivo de la creación de la CTA y ver todas esos trabajadores y trabajadoras luchando por algo en común, creo que nos va a llevar ahora en la actualidad al triunfo. Entonces tenemos que unir esas fuerzas y hacerle honor al 1 de mayo, que es mañana, para poder reafirmar que nosotros somos trabajadores y vamos a defender cada uno de los derechos que se conquistaron hasta el momento. Sí, también en esto que decía Carlitos, también quiero traer digamos, poner en el debate que ningún trabajador, así como los que nosotros recordamos en este 1 de mayo, que son esos mártires, no pensaron en un individualismo, que es lo que hoy está imperando en nuestro país y a nivel mundial, aunque cada vez menos, yo tengo confianza en eso. No, es importante que nosotros creamos en una salida colectiva, porque si nosotros no pensamos que el de al lado es un trabajador, nosotros mismos estamos boicoteando ese proceso colectivo. Y bueno, para ir finalizando también quiero, dentro de este que decía Carlito que fue emocionante, también recordar a un gran amigo y compañero que el día de ayer nos dejó en vida, pero no nos va a dejar ni en recuerdos de los momentos vividos, ni en lo que fue su lucha. En el día de ayer falleció Pablo Maciangelo, secretario de Finanzas de la CTA Provincia, y un gran articulador en este plano de unidad que estamos hablando, y un gran impulsor de todas las luchas. Él fue un fundador de este sindicato,
en el Congreso del 31 de agosto de 1986, él fue uno de los fundadores, uno de los que levantó la mano para decidir que en la provincia de Buenos Aires exista el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires. Después fue un fundador de la CTA también en la década del 90, maestro, director en Escuela de Virrey del Pino, y también fue un gran baluarte en la formación de las COPTEVA, que son las cooperativas de vivienda que tiene nuestro sindicato. Él no solo se encargó de miles de jóvenes con su ejemplo, sino también le dio una casa a los laburantes, algo tan importante. Y bueno, ya nos dejó en vida, como digo, pero nos va a hacer un guía como era en vida. Así que bueno. ¿Querés agregar algo más, Carlito? Sí, no, nada. Sí, un día triste, el 28, nos dejó Pablo, pero lo bueno que también tenemos que ver es que, así como nos están dejando los fundadores, tenemos que juntar a las juventudes, a sumarse a estas centrales de trabajadores, porque ellos son el futuro. Y hay que hacerles, y tienen que conocer esa historia para que ellos puedan seguir escribiendo esa historia que nos dejaron nuestros fundadores. Pablo fue uno, compartimos miles de cosas con Pablo, éramos club de pesca también, participábamos en las pescas y la verdad que entre charlas, abrazos, discusiones, nos dejó una enseñanza, nunca claudicar, siempre tratar de seguir adelante y reclamar por todos nuestros derechos como trabajadores, pero fundamentalmente él siempre nos decía que la juventud es el futuro y ellos son los que tienen que empezar a sumarse a estos proyectos de los trabajadores. Bueno, perdón la desprolijidad, me sumo para despedirnos, para saludar a todas las trabajadoras y trabajadores el día de mañana, para siempre tener en valor la importancia de los sindicatos, que son agremiaciones, para defender los derechos del trabajador en tanto que pertenece a un colectivo, porque como decían los compañeros, acá la cosa no es individual, sino colectiva. Y también para cerrar, recordar que es cierto que el trabajo dignifica, pero el trabajo dignifica cuando está protegido por leyes, donde se establecen límites de jornadas laborales, cuando se reconocen derechos al ocio de esa trabajadora, de ese trabajador, cuando se le reconoce un derecho de poder irse de vacaciones, cuando se le reconoce el derecho a la vivienda, como también mencionaban. Entonces, en ese marco, el trabajo que crea valor y el trabajo en tanto ejercido por personas que se convierten en trabajadores es lo que tenemos que defender, ¿sí? Porque el neoliberalismo habla de crear empleos, habla de servicios, pero acá lo importante es convertir a esa persona en una trabajadora, en un trabajador que tiene derechos y que crea valor, y que ese valor es para toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, saludamos con mucho orgullo a todas las trabajadoras y trabajadores el día de mañana.